Siempre es un privilegio que tiene el cristiano a tener la oportunidad de invocar el nombre del Señor, de orarle a Él, creyendo que Él puede ser propicio a nosotros, que puede asistirnos en medio de nuestras necesidades, de las dificultades que nosotros podamos estar atravesando. Eso es un privilegio. Sin embargo, muchas veces uno en medio de ese privilegio se halla en cierta intriga cuando esos ruegos no reciben la respuesta en el tiempo que nosotros esperamos recibirla. Algo así experimentó David en el Salmo 22, que más tarde sería citado también por el Señor Jesucristo, cuando David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Y por qué David decía eso? ¿Por qué David creía que Dios estaba lejos de él? Dice el versículo 2, Dios mío, es que clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Nosotros debemos aprender a orar pacientemente, siempre confiando en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios y no en el nuestro. Al final todos hemos estado allí de una manera u otra, así como David. Levantamos una oración sincera a Dios, súplicas desesperadas, esperando que el Señor responda prontamente, porque necesitamos de Él en el momento en que estamos rogándole. Pero esa respuesta no llega tan pronto. Nosotros solemos mirar nuestro reloj. Contamos los minutos, contamos las horas y pasa el tiempo y la respuesta no llega y comenzamos a sentir una creciente frustración. Comenzamos a decir, como David: Señor, clamo y tú no me respondes. Definitivamente tú estás lejos de mí. Nuestra teología puede ser muy buena. Nosotros podemos creer que Dios es omnipotente, que para Él no hay nada imposible, pero aún así Él no está tan cercano como quisiéramos, porque no vemos esa respuesta que hemos rogado al Señor que llegue en el momento adecuado. Sin embargo, hay ciertas partes en la Biblia que nos muestran que Dios responde inmediatamente. En el instante en que el pueblo requirió o necesitó la asistencia de Dios, el Señor partió el mar rojo para que el pueblo pasase en seco. Por otro lado, cuando las hermanas de Lázaro mandan a llamar al Señor para que Él se presente, porque Lázaro está enfermo, al oír la noticia, el Señor se demoró intencionalmente 2 días más. Y ya vamos a ver por qué suceden esas cosas así. ¿Por qué Dios obra a veces de una forma pronta, inmediata, y otras tantas su respuesta parece ser demorada? Si Dios puede responder en un segundo, ¿por qué siempre no lo hace de esa manera? ¿Por qué a veces tenemos que esperar años o aún más tiempo? ¿Significa eso, como pensaba David en el Salmo 22, que Dios nos ha olvidado y que Dios está lejos de nosotros? Por supuesto que no. Claro que no. El mensaje que la Biblia nos muestra cuando habla en este respecto es que Dios no se demora, sino que nuestro Señor es soberano sobre el tiempo. Guarden esta frase en sus mentes. El reloj de Dios no es el mismo reloj nuestro. Y nosotros debemos aprender esa lección. Vamos a ver esta realidad, estas dos realidades, y luego vamos a meditar un poco en qué podemos aprender de esas dos realidades. La primera realidad es que ciertamente Dios puede responder con una velocidad relampagueante. Él puede hacerlo. Vayan conmigo al primer libro de los Reyes, al capítulo 18.
Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y es vital, antes de meditar y considerar la espera de Dios o nuestra espera en Dios cuando oramos, es importante que aprendamos y nunca olvidemos que Dios responde inmediatamente cuando Él quiere. Él responde inmediatamente cuando Él quiere. Cuando su plan así lo requiere, Dios va a responder inmediatamente. En el primer libro de Reyes, vemos la historia de Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 18. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, los versículos 36 al 38, resumen la oración de Elías al Señor para que demostrase a los profetas de Baal que Él era el único Dios vivo y verdadero. Dice primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, aquí está la oración de Elías a Dios. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahí está la oración de Elías. En este caso, Elías no tuvo que esperar 10 minutos, media hora, una semana, un mes. Dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías ora de una manera bien directa. Respóndeme, oh Señor. De una manera muy breve, muy directa, delante de toda esa cantidad de profetas de Baal que estaba allí, e inmediatamente, al instante, cayó fuego del cielo y consume el holocausto. Pero esa historia nos muestra que había un propósito con esa respuesta inmediata. Dios tenía un propósito con esa respuesta inmediata porque había una urgencia en esa situación. El profeta debía ser confirmado como profeta del único Dios vivo y verdadero ante toda esa cantidad de profetas falsos que estaban allí de parte de Baal. Se requería una demostración inmediata y poderosa del poder y de la soberanía de Dios para que el pueblo volviese a confiar en el Señor. El Señor responde prontamente. Incluso hay promesas preciosas en la Biblia que sugieren esa verdad. En Isaías capítulo 65, versículo 24, si quieren no lo busquen, yo se los puedo leer acá. Hablando en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva, la promesa para el pueblo de Dios en ese tiempo es que en el versículo 24 del capítulo 65 de Isaías dice, antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablan, yo habré oído. Eso es una declaración de la inmediatez que el Señor puede tener a los ruegos de su pueblo. Él puede, si su soberano designio así lo quiere, así lo tiene contemplado, responder inmediatamente. Así que tenemos esa realidad por un lado. Pero por otro lado está la realidad de la demora del Señor ante nuestras oraciones. Eso sucede. Esa es una segunda realidad. Sí, Dios puede responder instantáneamente, pero cuando Él se demora, Él lo hace con un propósito. Y en ese propósito del Señor hay varias cosas que nosotros podemos aprender. Varias cosas nosotros podemos aprender mientras consideramos esa segunda realidad de la espera en el Señor para con nuestras oraciones. Hay una primera lección que nosotros debemos aprender y es que el Señor quiere tratar con nosotros. El Señor quiere llevar a cabo con nosotros una especie de un proceso de refinamiento. Es como una escuela que el Señor utiliza para moldear nuestro carácter.
Romanos capítulo 5. Vayan conmigo allá. Vamos a leer ese texto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículos 3 y 4. Esa demora del Señor es un instrumento que Él utiliza para hacernos aptos a nosotros, para recibir su bendición, para que tengamos un carácter probado y para que seamos debidamente responsables ante la respuesta que estamos solicitando de parte de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 13 en adelante. No solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, es decir, en las pruebas, en todo aquel momento de dificultad. Pablo dice, nosotros nos gloriamos en eso. Venga, Pablo, ¿pero por qué? Porque es que, dice, sabiendo que esa tribulación produce paciencia. Esa palabra paciencia allí es la misma palabra paciencia que Santiago va a utilizar por allá en su capítulo 1, donde dice, tenga la paciencia, la obra completa. Ahora se me olvidó el texto y tengo que buscarlo. Dice Santiago capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, la misma idea. Cuando nuestra fe es probada, el producto que se procura, que destile de la prueba, es la paciencia. ¿Y qué significa eso? La idea de esa palabra es alguien que es colocado y a quien se le coloca un fuerte peso encima, pero él sostiene y resiste el peso. Él se hace fuerte en medio de la prueba, soportando pacientemente ese peso. Esa es la idea. Y lo que Pablo está diciendo acá, y Santiago dice allá, que la tribulación produce ese carácter fuerte, esa paciencia. Ahora no se queda allí, continúa produciendo más cosas. Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Qué significa la palabra prueba allí? Bueno, el carácter probado que Dios quería. Allí tú vas a salir con un carácter más firme para afrontar cualquier otra dificultad en el futuro. Y se queda allí ese proceso de refinamiento, no, sigue avanzando porque la prueba produce esperanza, produce fe. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro dice que nuestra fe va a ser probada porque nuestra fe es mucho más valiosa que el oro? Eso es un proceso de refinamiento lo que el Señor quiere llevar a cabo cuando nos somete a la espera de nuestros ruegos. Ahora, el pasaje acá en Romanos termina de una manera preciosa. Es allí cuando Pablo dice, después de mencionar que la prueba produce esperanza, dice, y la esperanza no avergüenza. Esa fe no te defrauda, no hay manera, no existe la posibilidad de que quedemos decepcionados al final de este proceso de refinamiento. Esta es una de las primeras lecciones que nosotros aprendemos cuando estamos a la espera de la respuesta de Dios ante nuestras oraciones. Pero un segundo propósito, una segunda lección que nosotros aprendemos cuando estamos esperando a la respuesta de Dios de nuestros ruegos, es que esa espera asegura el resultado final que más glorifica a Dios. Otra vez, la lección que aprendemos de la espera de las hermanas de Lázaro cuando mandaron a llamar al Señor Jesús. Juan capítulo 11. Vayan conmigo ya. Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 dice el versículo 3 que las hermanas envían mensajeros a que le digan a Jesús la situación de Lázaro. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ellas anhelaban que el Señor apresurase su andar para que pudiera sanar a Lázaro. Pero la reacción del Señor es bastante curiosa. Versículo 4, oyéndolo Jesús
dijo. Vean lo que él dijo, porque allí está la clave para entender la espera ante la súplica de estas mujeres. Dice el Señor en el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuánto necesitamos nosotros aprender que en el reloj de Dios, esa espera cumple el propósito de darle una mayor gloria a Él? Tal vez nosotros no lo sabemos, como no lo sabían las hermanas de María en ese momento, pero el Señor sí lo sabe. Él es mucho más sabio que nosotros. Así que debemos esperar. No somos nosotros los que no sabemos la respuesta a la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster, creo que es. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Qué fácil es recitarlo. Bueno, si nuestro fin principal verdaderamente es glorificar a Dios, aprovechemos darle gloria a Él cuando Él demora sus respuestas ante nuestras oraciones. Porque la Biblia nos enseña que hay demoras a nuestros ruegos que precisamente son para dar mayor gloria a Él. Como en el caso de las hermanas de Lázaro. Una tercera lección que aprendemos en medio de la espera a nuestros ruegos que hacemos al Señor. Y es que al final, bastante parecida a la que mencionábamos hace un rato, pero acá hay un texto que quiero que lean conmigo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10. La espera es una especie de campo de entrenamiento. La espera se va a constituir en un amplio campo donde vamos a estar entrenando nuestra fe. Nosotros podemos llegar a pasar, mis hermanos, de una fe débil que casi parece una fe superficial a una fe fuerte, una fe inquebrantable. Recuerden, creo que se los he dicho antes, la fe es un músculo que se debe ejercitar. Porque recuerden algo, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que le busque crea que le hay. Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 35, vamos a leer desde el 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Qué decíamos que era la paciencia? Aquel que en la espera soporta la prueba, dependiendo de Dios, asistiéndose de la gracia de Dios. En medio del peso, Él soporta pacientemente. Bueno, el autor de los Hebreos está diciendo acá, es necesaria la paciencia para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis hermanos, no desaprovechemos, no interpretemos mal las demoras de Dios a nuestros ruegos, porque puede ser un instrumento que el Señor está utilizando para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza y dependencia en Él. Y una última lección que podemos aprender al esperar en el Señor después de nuestras oraciones, y que no debiéramos olvidar, pero ¿con qué frecuencia lo olvidamos? Y lo decimos mucho, nosotros sabemos repetir esa frase mucho. El tiempo de Dios es perfecto. Ahora, eso es una verdad absoluta. El tiempo de Dios, el kairos de Dios, claro que es perfecto. En el momento en que Él considere que las cosas se harán, se van a hacer. Y no existe ningún otro espacio, periodo de tiempo en que eso podía ser más adecuado, preciso, provechoso. Dios opera en su tiempo perfecto, que es el momento óptimo en el que todos los factores de su plan se alinean. Lo que es tardanza para nosotros realmente es esa sincronización perfecta para Él. ¿Se acuerdan cómo le dice Eclesiastés 3, versículo 11?
Él todo lo hizo hermoso en su tiempo, en el tiempo de Él. El Señor todo lo hizo hermoso en su tiempo. En el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a nuestro Señor Jesucristo. No 10, 20, 30 años antes, no, en el cumplimiento del tiempo. Cuando el Señor entendió que nuestro Señor Jesucristo haría entrada en este mundo terrenal, en ese momento nació el Salvador. David creo que era que decía, sí, el Salmo 31 es de David. Decía, en tus manos están mis tiempos. Y no pueden estar en unas mejores manos. Conclusión, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos nosotros de una enseñanza así? Bueno, mis hermanos, el mayor aprendizaje que nosotros podemos sacarle al contemplar estas dos realidades, Dios puede responder inmediatamente si Él lo quiere, pero si en su plan soberano y en su soberano designio está exponernos a nosotros a una espera, considerando esas dos realidades, lo primero que debemos aprender, lo más importante que debemos tener en cuenta es que el tiempo no define de ninguna manera ni el poder, ni el amor, ni la sabiduría de Dios para con nosotros. Acuérdense de eso. El tiempo, la espera, o sea inmediato, o sea prolongada la espera, ese tiempo no define el poder, ni el amor, ni la sabiduría de Dios para con nosotros, ni para con nuestras circunstancias. El Dios que puede responder instantáneamente es el mismo Dios que elige el tiempo de la espera. Y hay un texto, y con este termino, hay un texto en Daniel capítulo 2, vayan conmigo, leíamos este texto el domingo, los que estábamos acá en la escuela dominical, y por eso lo recordé pensando estas cosas hoy. Daniel capítulo 2. Este texto resume, y Daniel está orando acá, ya ha recibido la respuesta. En Daniel capítulo 2, ¿recuerdan la historia cuando Nabucodonosor tiene este sueño y los sabios de él, tramposos, no se lo pueden interpretar y le decían, cuéntanos el sueño, rey, y nosotros te decimos qué es lo que significa? Y Nabucodonosor les dice, no, el sueño se me olvidó, olvídense de eso, el sueño se me olvidó. Y si ustedes no son capaces de decirme lo que soñé y además interpretarme el sueño, todos van a morir. Ahora, el decreto involucraba a Daniel y a sus amigos. Daniel ora al Señor, reconociendo, hablábamos de la omnisciencia de Dios el domingo en la escuela dominical. Entonces, Daniel, reconociendo ese atributo de Dios, ora al Señor para que le revele qué fue lo que soñó este Nabucodonosor. Y el Señor se lo revela. En respuesta, Daniel, en el versículo 20 del capítulo 2, le dice de esta manera. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, Él quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Suyo es el poder, dice Daniel. Dios puede responder instantáneamente, ¿verdad que sí? Pero Daniel también dice, suya es la sabiduría. Así que esa respuesta demorada nos enseña a depender de la sabiduría de Dios. Y al final, dice Daniel, es que Él muda los tiempos y las edades. Así que también aprendemos de ese texto que el Señor resume perfectamente, o este texto resume perfectamente la verdad de que el Señor elige el tiempo de la espera. Mis hermanos, recordemos siempre, guiémonos en el tiempo de espera para con nuestros ruegos, guiémonos por el reloj de Dios, no por el nuestro. Porque, les prometo, este sí es el último texto, pero lo recordé y sé que va a ser de bendición para ustedes escucharlo. Salmo 18. Salmo 18. David, ustedes conocen la historia de la vida de David. Él pasó muchas vicisitudes, muchas dificultades.
Él es el que ora en el Salmo 22. Señor, clamo a ti y tú no respondes. Pero llegado el momento, el Señor fue capaz de responder a David con una prontitud que nos impresiona. Vean el Salmo 18, cómo espera, cómo dice. El versículo 4 dice, David está diciendo, a la luz de todas las circunstancias difíciles que él pasó, la persecución de Saúl, la trampa de este edomita, y mueren todos estos sacerdotes. Dice el versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Vean la respuesta de Dios a partir del versículo 7, que nosotros podríamos resumir en esta frase que usamos mucho y decimos, él movió cielo y tierra. Literalmente. Eso es lo que dicen estos versículos. Voy a ir súper rápido. Dice el versículo 7. Esta es la respuesta de Dios, mis hermanos. Versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque se indignó Él, el Señor, se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y habían densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Así puede responder el Señor llegado el momento. Bendito sea ese Dios poderoso, de quien son el poder, la sabiduría y los tiempos. Demos gracias a Él.